Estos días se ha abierto ante mí un mundo completamente desconocido, un mundo de película. Eres el futuro de la Esmeralda, me han contado. ¿Sí? Sí, señor. La bendición y la maldición, ¿eh? La felicidad pero engancha. Experiencias que solo van a vivir en Greenstone. Esta vez viene fuerte. De verdad que soy sincero si digo que creo que este va a ser uno de los reportajes más especiales, más interesantes, más únicos, no solo de esta travesía en Colombia, sino de la historia del canal. Nos encontramos en Boyacá, tierras colombianas, como ya digo, y esta es la región esmeraldera del país. Colombia, junto a Zambia, es el mayor productor de esmeraldas a nivel mundial, pero no solo esto, sino que aquí se encuentran las esmeraldas con más valor, las de mejor calidad. Y aquí en esta región es que vamos a conocer las historias en torno a esta producción de la esmeralda, los esmeralderos. Vamos a entrar bajo tierra en las minas de esmeralda más importantes del mundo, algo que, como podréis imaginar, muy poca gente puede hacer. Y no solo esto, vamos a conocer el inicio de las primeras mafias en Colombia, que más tarde llevó a los cárteles de la droga. Entonces quiero que este reportaje sea una ventana a través de la cual podáis ver todo lo que oculta este mundo, como digo, tan aislado, tan hermético, todas las historias, toda la lucha social y la violencia que tiempos atrás se vivió en este lugar. Estamos en esta pequeña comunidad dedicada completamente a la minería. Tenemos aquí en estas montañas las minas de Chivor. Son las primeras en las que vamos a entrar con el equipo de Greenstone Emerald. Esta es la joyería, hacen un trabajo no solo importante respecto a las joyas, sino también al tema social, pero esto lo vamos a conocer más tarde. Vamos ya. Nos encontramos en el corazón de la región esmeraldera de Colombia, en las propias montañas donde se encuentran las minas. Y no os hacéis ni a la idea del tamaño, de la magnitud, de la longitud de estos túneles y galerías dentro de estas propias colinas. Se conectan entre ellas, cruzan montañas enteras y pueden llegar a medir incluso kilómetros. Existen ciudades subterráneas y muchos de estos trabajadores esmeralderos pasan prácticamente más tiempo bajo tierra en toda su vida que en la superficie. Existen entradas a estos túneles por todas partes, entonces os voy a explicar lo que es la empresa y lo que se conoce como plantero. La empresa es el dueño de los terrenos, es el dueño de la montaña. Después tenemos a lo que se conoce como plantero, que es el inversionista, es quien pone el dinero para hacer estas prospecciones en la montaña con la fe de poder encontrar esmeralda. Los beneficios se reparten al 50%, entonces conviene más ser la empresa, que simplemente pones el terreno, que no ser el inversionista, que puedes estar invirtiendo muchísimo dinero durante años sin llegar a dar con la esmeralda. Aquí no se trabaja con un sueldo, con un salario, se trabaja con porcentaje. Con porcentaje una vez que se ha encontrado la propia esmeralda. Entonces, de estas reparticiones de la empresa y del plantero, también se dividen pequeños porcentajes para los trabajadores, para los alquileres de las máquinas y demás. Entonces, nos encontramos rodeados de esta tierra, rodeados de estas piedras sacadas de las propias excavaciones en la montaña. Y estos son los caminos por donde se sale con los carritos para sacar la tierra. Aquí se ven conductos de aire, ya que las máquinas funcionan con compresores de aire, conductos de agua para limpiar los propios túneles. Y lo que digo, son ciudades bajo tierra, así que vamos a seguir recorriendo. Nos encontramos en estos momentos en un campamento minero, auténtico, real, en uso. Están construidos de madera porque al fin y al cabo son temporales. Y también por el hecho de ser temporales, pues todo de una manera bastante rudimentaria. Aquí para lavar ropa, tenemos agua, tenemos los baños, herramientas, ropa tendida, de hecho por aquí. Y bueno, de hecho por aquí fuera tenemos hasta los corrales para que aquí mismo, pues bueno, pueda ser sustentable, ¿no? Se puedan mantener con esta propia alimentación. Y ya para terminar, aquí es donde duerme, donde descansa, donde habitan los mineros, en estas campañas de minería, en estas campañas de trabajo. Fijaos, hacinaos en estas literas, de nuevo construidas en madera. Y aquí es donde descansa, después de salir de la mina y justo antes de volver a entrar en la propia mina.
Y fuera, en las laderas de estas montañas, más campamentos mineros. Todo esto, en su totalidad, tanto estos de cerca como todos estos más lejanos, son campamentos mineros y campamentos mineros, donde viven estos propios trabajadores. Los planteros, el inversionista, si bien no le da un salario mensual, sí le asegura un alojamiento y una comida todos los días. De aquel túnel es que traen la tierra en estos carritos, en los carritos de las minas. Esto que estábamos viendo es el momento en el que van descargando poco a poco la tierra del carrito aquí al suelo y después se lava aquí en este lugar. Ahí está cómo la menean, cómo la lavan, cómo la pasan por agua, y este es el momento en que se revisa piedra por piedra después de haberse lavado. Espero realmente que podáis apoyar este reportaje al máximo, que pueda llegar al máximo de personas, porque no todos los días uno puede, no todos los días a uno le permiten entrar en minas, sea de esmeraldas, carbón o diamantes, de lo que sea. Las minas son lugares muy aislados, muy herméticos, como ya venía comentando, y estamos pudiendo ver la realidad más pura y dura y una visión completamente amplia y global de lo que es este mundo, y así va a seguir siendo durante los próximos días. Por ejemplo, aquí casi todo son hombres, en las minas solo trabajan hombres, pero después está esta labor, la labor de limpiar el sedimento que ya se ha procesado, pero por si acaso hubiera algo. Incluso en este lugar también eran todo hombres, no solo había una mujer, pero si hay algún lugar donde uno puede encontrar a una mujer es en esas zonas de limpieza. También esta gente no es que trabajen en una mina concreta, sino que andan escuchando dónde ha pintado. Cuando dicen aquí está pintando, es que aquí está apareciendo esmeralda. Entonces cuando escuchan que en esta mina está pintando, cogen sus palas, sus cubos y se vienen para aquí. Se van moviendo de mina en mina para ir lavando, ya que claro, si está pintando esmeralda adentro, hay muchas papeletas de que haya pequeñas piedras preciosas que se hayan escapado en la tierra. Y ese es el trabajo de esta gente. Hay temporadas buenas, hay temporadas también que se demora para salir el producto, y ahí nos vamos bandeando. ¿Y cómo se viven esas temporadas de estar trabajando diariamente pero que no salga? Eso, como cuando está saliendo uno va ahorrando, entonces ahí se va cuadrando cuando no hay, cuando hay, entonces... Que tú te vayas, o sea, es la mente, ¿no? Exacto, que, pierdes el tiempo. Si tú dices, no, Dios mío, yo estoy aquí, ya llevo, no sé, 3 meses, ya estoy cansado, me voy a ir, pero... como que la psicología tuya misma, tu mente dice, no te vayas porque usted se va y mañana sale. Entonces eso lo tiene a usted día tras día tras día y es la ilusión. Y en algún momento tiene que salir porque estamos en la mina de esmeralda, ¿me entiendes? Antes de que estas minas fueran túneles subterráneos dentro de estas montañas, eran minas al aire libre, que obviamente se han prohibido por todo lo que daña en el medio ambiente. Pero fijaos, todos son restos de los tiempos en los que la minería era al aire libre. ¡Continuamos! Y nos muestran por aquí lo que se ha sacado lavando estos últimos días, lavando tierra. Esto es lo típico que se puede sacar. Esto sería como la esmeralda de menos valor. Como estáis viendo, es blanca, es opaca. Entre todos los trocitos tenemos esto, como veis tiene un color que le da mucho más valor. Esta, por ejemplo, que también valdría más al ser más transparente. Entonces, fijaos en esto. Esmeralda de distintas formas, de distintos tipos, de distintos valores. El cristal que tiene este, si ves que brilla, y este tiene un poquito más de verde, si los combina los dos, sería más linda. Y así sucesivamente, entre más verde y más cristal, pues es una piedra. Entonces no tienen valor aún. Seguimos avanzando por los túneles. Fijaos estos carritos que encontramos con los que sacan la tierra, vaya. Como veis, este túnel es muy húmedo, ríos por el suelo, goteras por todas partes, y es que se mezclan los túneles con nacimientos de agua. Fijaos, otro carrito más.
A ver si nos damos cuenta, aquí este es el central, todas las minas o las cortes tienen un corte central y abren unos gajos que van en busca de la esmeralda. Entonces este puede ser un gajo que tiene 40, 50 metros. Digamos que son pequeños intentos por prueba suerte en otro sentido. Exacto, van siguiendo como vetas hasta cierto punto donde ya olvidan eso y siguen un central. Siempre todas las minas o todos los cortes tienen que tener un central para después poder excavar o poder como organizadamente esculcar el área. Ajá. Esto es un ventilador, el que le manda aire, el que manda el aire aquí en la mina y ayuda pues al oxígeno, también ayuda a sacar el humo de la dinamita cuando está la explosión. Vamos encontrando rocas con diferentes durezas. Obviamente si de repente el túnel tiene una composición muy blanda, es peligroso, se puede venir abajo. Por eso se construyen estas camaretas de madera. También por la humedad tienen todos estos hongos blancos, pero bueno, para sostener este túnel y que no se venga abajo, y menos con gente dentro, claro. Y fijaos en algo, cuando la roca es blanda puede haber más peligro de que se venga abajo el túnel, pero al menos se puede ir abriendo paso uno con el martillo rompedor. Sin embargo, si la roca ya es demasiado dura, hay que usar dinamita. Entonces, imaginaos todo el trabajo que hay detrás de este túnel por el que estamos caminando y la cantidad de túneles que hay en toda esta zona. Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero. Por otro lado, también veis que los colores del túnel van cambiando. Era negro antes, fijaos ahora, naranja, marrón, amarillo. Lo que nos damos cuenta también por los cables y todo eso es que es un corte activo, sí, que no está abandonado, o sea que tiene su proceso, por eso está tan limpio. Y ya comienza a salir este blanquito. Estas son unas vetas secas. Aquí estas sí ya pueden botar esmeralda. Y lo de antes me da a mí que eran pequeñas vetitas, pero fijaos en esta veta blanca que va por el techo, que os explico un poquito más sobre, bueno, si ha dado esmeralda. Sí, esta sí ha dado esmeralda. Al seguir explotando ya más, puede dar más. Y en este caso no solo era una veta blanca, sino que podemos observar lo que vienen a ser los cristales de cuarzo. Es ya otro indicativo. Bueno, veníamos que era el primer nivel. Esta tolva va hacia otro nivel, que es el segundo nivel que llamamos. Aquí donde descargan toda la carga que explotan. Y aquí se sacan los carritos que se encontraban en la entrada. Por ahí se saca la carga. Y en este lugar, en este mismo lugar tan increíble, y después de haber estado recorriendo estos túneles internos bajo la montaña, quiero presentaros la gente con la que estoy, que es Brian y Steven. Entonces, para que vosotros también podáis contar un poquito sobre el legado que estáis continuando y esta iniciativa en torno a este lugar, esta región y las esmeraldas en Colombia. Pues realmente nosotros somos Greenstone, una empresa que lleva 40 años en la labor, gracias a una persona llamada Japonés. Él nos dejó un legado y él nos dejó un camino el cual nosotros ahorita podemos recorrer. Realmente nosotros lo que queremos generar es un cambio y que la esmeralda la conozcan en todo el mundo, la colombiana, la mejor del mundo. Entonces, gracias a Japonés, mi tío, papá de mi primo Brian, es el que nos está ayudando, nos guió, nos enseñó y nosotros queremos seguir con un legado. Nosotros queremos mostrarle al mundo por medio de Greenstone el valor tan importante de la esmeralda, el sacrificio que hay detrás de una piedra, el minero, por eso les estamos mostrando al desnudo este mundo. Detrás de esto comen muchísimas familias, hay demasiadas familias, entonces lo que más queremos es que se pueda apreciar el valor de una piedra que llevas en una joya, que se aprecie detrás del esfuerzo de la minería, que haya un cambio y que nosotros como colombianos nos apropiemos de nuestra esmeralda, que es la mejor del mundo. Y también para que entendáis a lo que se refieren con este cambio, quiero hablaros un poco de por qué me refería que las esmeraldas surgió en Colombia como la primera mafia, como la primera organización, bueno, violenta por lo menos vamos a decir, y es que me corregís si me equivoco, pero las esmeraldas se empezaron produciendo y cuando llegó el tema del narcotráfico, las mismas redes que había de la esmeralda se utilizaron para el narcotráfico. Incluso algunos zares de la esmeralda, que es como llaman al máximo patrón, como al capo de la esmeralda en el lugar, al que controla el lugar,
los zares de la Esmeralda se metieron también directamente incluso en narcotráfico, tenían búnkers. El zar de la Esmeralda más conocido es Víctor Carranza, ¿verdad? Exacto, sí. Esta ha sido una persona muy emblemática en este negocio que se mantuvo y mandó durante 40 años, entonces siempre es un largo tiempo en el poder. Entonces por eso marcó tanto este negocio. Y además, cuando hablamos de estos zares de la Esmeralda, tenéis que haceros la idea de la magnitud, de la cantidad de dinero, de riqueza, de poder que podían llegar a manejar estas personas. Sería como un capo de la droga, el capo de cualquier cártel, estos zares de la Esmeralda, que además se implicaban también en esos negocios, por así decirlo, tenían ese mismo poder. Entonces, durante el día de hoy hemos estado viendo lo que es la cara A de este negocio, la parte más oficial, la parte más visible y además más segura, mejor preparada. Pero ahora vamos a ir a casa a descansar un poquito porque esta noche vamos a ver la cara B de este negocio. Pero esto va a pasar dentro de unas horas. La humedad, todo, fijaos esta manera de sudar, las manos cubiertas enteras de mineral y eso que yo ni estoy trabajando con el propio mineral. No, es heavy y pensando en que ni siquiera estamos nosotros picando piedra. ¿Saben ustedes? Ya. Que el aire lo refresca un poquito aún. Hay que darle con fuerza, hay que darle con fuerza para que no se te salte el taladro en las manos. Te voy a partir una mano, un tobillo, lo que te pille. Y ya me golpeó acá. En la cara se le pegó, sí. Wow. Y además apretar, no se vaya, apretar para adentro para que taladre. Mira, para que vea, mira. Todo esto es con la fe, con la esperanza de que pinte, como aquí se le dice, que aparezca la Esmeralda. Y aquí acaba de aparecer con las primeras taladradas. Antes de la dinamita ya está pintando Esmeralda. Siguen bajando y esto sigue pintando. Vemos restos de minerales, de otros cuarzos. Pero fijaos por aquí, fijaos esta veta de Esmeralda. Sigue engancha esto. Aquí. ¿Cierto? Esa es la bendición y la maldición, ¿eh? La felicidad pero engancha. ¿Es del Ministerio de Mil? ¿Se inicia? ¿Qué? Mira, dona uno. Ahí se ha escuchado, acaban de reventar las 4 barras de dinamita y es importante fijarse uno que revienten todas las que ha puesto para que no reviente una más tarde, por ejemplo, y haya un accidente. Igualmente no podemos ir ahora para ver cómo está todo, porque va a venir una marea tremenda de polvo por aquí, así que tenemos que bajar más y esperar media hora. Experiencias que solo van a vivir en Greenstone. Uno viene exhausto y eso que no soy yo quien prende las mechas, suele taladrar un poco con el taladro, al menos cuando uno baja para resguardarse de la dinamita. Hace más frío aquí, vas bajando graditos según vas saliendo, luego tocará entrar de nuevo, mientras tanto una chelita. Parece que ya se ha pasado el humo, así que toca ver qué ha hecho la dinamita y qué podemos encontrar. Bueno, pero yo no quise estudiar porque, bueno, no había la situación de, el sistema económico de poderme estudiar. Entonces, pues yo me dediqué a la mina.
Yo a los 14 años empecé a trabajar en la mina. Esa vez reciben acá menores de edad. ¿Y tus padres, vosotros familiares ya trabajaban en Sí, mina? pues todo el mundo es tíos y todo el mundo le llega uno acá. Los accidentes en la mina siempre pasan por imprudencias. Y ya uno conoce, hay venenos, hay gases, porque aquí la mina también es, o sea, esto tiene venenos. O sea, venenos que son letales. Aquí tuvo mucha gente, aquí mataron a alguien o aquí se murió alguien por un accidente o alguna cosa. O sea, yo me meto eso en la cabeza y no, pues a mí nunca me han asustado así que digamos dentro de la mina. Porque afuera sí me han asustado. A veces en parte de la mina, gente que se aparece un perro negro grande, grandísimo, así negro con los ojos rojos. Cuando esta mina era de los indígenas, pusieron espíritus, espantos así para que asustaran a la gente, pero como eso no es, o sea, sí, eso no sirvió para nada porque a nadie le asustó, pues claro. Tengo la costumbre que yo siempre vengo solo a la mina, no me gusta venir con nadie. No, pues mis respetos porque he visto solo un poquito lo que es esto, pero impone, no. Es duro. Como decía al comienzo de la tarde, vamos a ver la otra cara, la cara B de estas minas, de esta minería, de esta tradición o industria de la esmeralda, y habéis visto lo que es ser huaquero. Y ha faltado, aunque hemos estado cerca, yo creo, de enhuacarnos, que es como se llama al momento en un huaquero entra por la noche con sus taladros y sus herramientas y consigue encontrar esta esmeralda y se enhuaca. La huaca, cuando se habla de la huaca, ¿verdad? Es como el tesoro, ¿no? Cuando uno da con el tesoro. Entonces, bueno, nos ha faltado enhuacarnos, pero hemos estado muy cerca y hemos visto el duro trabajo, primero de los mineros, ahora mismo lo que es el huaquero. Así que fijaos cómo estamos, llenos de metales y de todo por todas partes, así que qué decir las ganas que uno tiene. Imaginaos los que han estado trabajando, que pegas una ducha e ir a dormir. Brian, nos regala este material, porque material me va mucho preparado que en la mina. El cable negro. Aquí está. Seguimos recorriendo y explorando la región esmeraldera de Colombia, todas sus historias y cuentos de todo tipo, muchas muertes por accidente, muertes por infarto, mineros atrapados en las minas, otras muertes por asesinato, asesinatos por avaricia, enhuacarse, es decir, varios mineros encontrar esmeralda y uno de ellos ejecutar a uno o varios en la mina por tener que repartir el botín entre menos personas, cadáveres en estas minas, ejecuciones externas por estos patrones que tenían guerras, las guerras verdes, las guerras de la esmeralda entre sí, guerras se han vivido en estos lugares y muchos loquitos también dentro de sus películas, de sus historias que te vienen y te hablan bajitos. Yo sé dónde hay esmeralda, ven conmigo porque sé dónde está la brecha o tengo una piedra preciosa en casa, sé, como un tesoro, empiezan a vivir en torno a ellos, ven que yo sé dónde hay, Esto es como una película inmersa en estos lugares, aquí aislado del mundo, es una realidad muy particular que aquí se vive y es todo en torno a la esmeralda. Y eso que nos dicen que ahora está más parado porque no está saliendo tanta esmeralda. Cuando de verdad sale, cuando uno se enhuaca, cuando se abre una brecha, una veda de estas verde de esmeralda y todo el mundo empieza a venir a por esmeralda, a por dinero, dicen que esto se convierte en una fiesta, llega gente desde todas partes, ves 4x4 del lujo, la gente está de fiesta, borracheras por las montañas y aquí pasa de todo, es un auténtico desmadre. Hace 7 años hubo una producción que la llamaron La Pelanga, que dio muchísima esmeralda y fue un mes o mes y medio de que este pueblo estuvo sin dormir. O sea, no dormía la gente, era una fiesta, comida, pachanga, gente de toda Colombia. El rumor aquí en Colombia hace que llegue la gente acá, no solo de boyacenses, sino llega de todas las partes de Colombia. También la gente está muy acostumbrada a vivir al día. Pueden hacerse ricos momentáneamente y se lo gastan muy rápido y otra vez a intentar entrar en las minas para enhuacarse de nuevo. Esto es toda una película, como ya digo. Entonces, ayer abandonamos la zona de Chivor, donde la esmeralda es más azulada, y hemos venido a Muso, que es la capital esmeraldera a nivel mundial, donde la esmeralda es más verde, un color verde más puro. Vamos a estar recorriendo y aquí estamos en el kiosco, donde fijaos, la gente viene con paños blancos, con esmeraldas y para intentar vender y comerciar entre ellos.
tú vienes un viernes, sábado y domingo, que es lo que hacemos nosotros como compradores de esmeralda, como comerciantes, vas a ver muchísima gente. O sea, la gente llega de las minas y se acerca al pueblo. Estamos siempre a media hora, 40 minutos de las minas. Todo el mundo se acerca al pueblo, el que se encontró su esmeralda el lunes o martes o miércoles, llega aquí a venderla para poderse abastecer y llevar su comida y sus cosas a sus casas. Esta morralla de la veta debe pesar más de 1000 quilates, esta sola. Y toda debe pesar por ahí 1 libra, 2500 quilates. ¿Cómo llama esa pieza? Una cabeza de un corcel. ¿Y este cuánto vale? Este 1 millón. En 1 millón me gano 100.000 pesos. Estamos en la zona del Tambre, donde la gente está lavando tierra. ¿Por qué vemos tanta gente el día de hoy? Porque la empresa es privada. Toda la mina de Puerto Arturo está sellada de aquí hacia allá. Entonces ellos sacan 2 días a la semana, un día para los hombres, otro día para las mujeres, y les regalan la carga que han extraído de cada túnel, ya revisada, pues muchas veces se les pasa una que otra piedra, pero la gente viene con la ilusión 2 veces a la semana de lavar esa carga y poderse enguacar. ¿Qué años tienes tú? 11. 11. Y me ha dicho que ya tengo acá un par de veces. Sí. Eres el futuro de la esmeralda, me han contado. ¿Sí? Sí, señor. Desde hace más de 8 años. ¿Cómo fue de la vez que se enguacó? Estaba en un corte y me encontré una de 1,5 millones y otra de 4 millones. ¿Cómo era de grande? Casi así como el dedo. Así como el dedo pulgar, hostia. Sí. Ya ves. El futuro de la esmeralda, ahí estamos. Y así se vive en esta playa el día de la volada, que es cuando bota la empresa de Texas esta tierra ya procesada, pero como se puede ver quedan restantes, quedan pequeñas esmeraldas y es lo que vienen a rebuscar entre la tierra. La mina de Muso, la más grande del mundo de esmeraldas y con la esmeralda más fina. Y esto es lo que tiene, cuando dan este sobrante, fijaos cómo se pone esto, son escenas que impresionan, la gente manchada de negra entera y feliz. Quien saca la esmeralda se vuelve a casa con las manos vacías, quien no la encuentra. Y aquí existió otro gran personaje, Gilberto Molina, probablemente el que realmente fue el primer zar de la esmeralda, bastante querido por el pueblo, porque él sí abría tierra, roca para que el pueblo rebuscara y el pueblo encontraba de todo, había dinero en esa época. Lo mata un hombre gacha de la mano del narcotráfico y ahí es entonces cuando Víctor Carranza, que creo que también era en parte el socio de Gilberto, entra a ser el nuevo capo, el nuevo patrón, el nuevo zar de la esmeralda y ahí sí lo cierra todo hermético, con ese egoísmo de quedárselo del todo, ¿no? Entonces no quedó nada en estos pueblos. De aquí han salido millones de euros, pero no quedó nada al pueblo más que migajas al lado de lo que este hombre se llevó. Hoy en día es en este río que venía por aquí donde están buscando esmeralda, cuando cede la empresa, como ya veis, pero hace décadas, en los 80 era por esta quebrada que venía por aquí. Había una empresa por aquella época que además no era tan delicado como con minas, sino que era maquinaria
y botaban, y sacaban de todo, joyas millonarias, esmeraldas millonarias, y así hasta la desembocadura del río, que siguen saliendo porque los arrastra. Nos hablan de muros inmensos. Hace 30-40 años podía haber muros, aquí donde se buscaba, muros de 15-20 metros, que obviamente el río se los va llevando y la gente sigue removiendo, pero imaginaos. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño y aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin Bueno, falta debido a algunos estaré. caminos cortados, estamos cruzando a través de las tierras precintadas, de las tierras que son dominio hoy en día de la empresa MTC, la empresa minera de Texas. Todo esto tiempo atrás fue de Víctor Carranza, entonces han sido días tremendos, nos hemos encontrado estampas y panoramas espectaculares. He disfrutado mucho conociendo toda esta región y esta tradición esmeraldera. Hemos visto cosas asombrosas, otras espeluznantes. Ahora toca abandonar, 4 o 5 horas tenemos hasta Bogotá. Vamos a ver dónde llegan todas estas piedras preciosas. Estamos un poquito viviendo de escasez de esmeralda porque pues, los yacimientos ya van más hacia profundidad y extraer esmeralda ahorita es un costo muy alto, muy alto. Entonces anteriormente era como a flor de tierra, salía todo muy a flor de tierra y todo el mundo tenía esa oportunidad porque no habían inversiones grandes y se daba la oportunidad de que de pronto a flor de tierra usted podía hacer un capital. Ahorita son yacimientos a grande profundidad y ya tienes inversiones grandes y ya las inversiones grandes toca por medio de empresas que de pronto quieran capitalizar y hacer esas exploraciones. Y un tiempo más tarde, fijaos dónde nos encontramos, en el mismo despacho, en las mismas oficinas del japonés, una conocida figura en el mundo de las esmeraldas y el fundador, el creador de Greenstone, de la empresa que nos ha abierto las puertas para conocer este mundo tan aislado, tan hermético, tan únicos estos momentos que hemos vivido, porque nadie entra en estos lugares, menos con los huaqueros. Ha sido algo de verdad de otro mundo, porque ni siquiera yo esperaba poder entrar tan hasta lo más profundo, hasta el corazón, como he podido entrar. Nos encontramos en Bogotá. Tras de mí, este alto edificio es el World Trade Emerald. Allí están las oficinas de los máximos capos y de las familias de los máximos patrones de la esmeralda, de los duros de este mundo. Allí también es más complicado filmar. Entonces, estos días se ha abierto ante mí un mundo completamente desconocido, aislado para el resto del mundo. Un mundo de película, ya no solo por estos mineros, las minas, los huaqueros que entran por las noches, esta piedra preciosa, mística porque no tiene una tabla de precios como el resto de las piedras, diamante, rubí, zafiro, mística porque no tiene detectores como en el diamante, es todo bajo la intuición del minero o del huaquero que entra para intentar leer en la roca dónde puede estar la veta. Es una piedra mágica. Después de haber vivido lo que es ser minero, lo que es ser huaquero, al menos por un día, debería de valer incluso más de lo que vale. Hemos visto piedras sobre estos tableros de casi $100.000. Gracias por supuesto a David Jacome, que ha estado aquí al pie del cañón, no solo aquí en este momento, sino en toda la travesía en las minas, grabando con los huaqueros, y os aseguro que eso, joder, no ha sido fácil, ¿no? Para nada. No ha sido fácil, de verdad que es muy duro, y eso que nuestro trabajo no era estar con los taladros, vaya. Gracias, como ya digo, ha sido un gustazo de estar aquí, también en los Arhuacos, Cogis, Guayú y en toda esta expedición colombiana. Ahora sí nos dirigimos hacia México, hacia Baja California de nuevo, el acuario del mundo. Vamos a bucear a Revillagigedo. Esto no para, hay veces que hasta a mí me da vértigo. Nos vemos en México. Un saludo muy especial a la gente que vino a participar de este tan bonito nuestro trabajo. Necesitamos gente como ustedes, que vean que aquí la gente, la calidez humana, el trabajo es bueno, el sacrificio de las personas por el sustento diario. Aquí trabajamos humildemente, todos tenemos callos en la mano, aquí no somos narcotraficantes, aquí todos somos huaqueros.
es una familia que Dios los bendice. Y un aplauso para los que nos están acompañando, que sea un motivo para que en su tierra digan que aquí en Boyacá todos trabajamos. Mire.